En el mensaje anterior, llamado La soberanía de Dios sobre todo reino y nación, pudimos ver a través de las escrituras cómo Dios actúa y tiene el control absoluto sobre el gobierno de los hombres, que sin importar quién sea, el poder que tenga, la grandeza de sus ejércitos, la fuerza de sus armas y el oro o los tesoros que puedan llegar a poseer, todos los reinos y naciones de la tierra están bajo el total dominio y soberanía de Jehová, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la escritura, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo capítulo 24, versículo 1. Observamos cómo nada de lo que sucede en la tierra puede tomar por sorpresa a nuestro Señor. Todas las cosas actúan con base en el propósito que Dios tiene plenamente establecido para el fiel cumplimiento de su palabra. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Romanos capítulo 13, versículo 1. Habiendo hecho esta pequeña introducción, no quiero dejar de lado, si bien es cierto como pudimos ver por las escrituras que toda autoridad proviene de Dios, de igual manera debemos analizar cuál es el papel que juega la Iglesia del Señor ante las autoridades que por Dios han sido establecidas. Y para poder entender un poco más sobre este tema, es necesario que vayamos unos cuantos siglos atrás y hagamos un estudio del nacimiento de los primeros gobernantes según la palabra de Dios. Desde los tiempos antiguos y hasta el día de hoy, el pueblo de Dios ha tenido, como usted bien quiera llamarlos, mandatarios, líderes políticos, religiosos, gurús, inspiradores, reyes, emperadores y bueno, todo tipo de personas puestas en autoridad. Pero déjeme contarles que no siempre fue así. Y no estoy diciendo en manera alguna que antes de eso no hubo una autoridad presente, no, 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 al contrario. Desde el principio existía la más pura, justa, poderosa y santa autoridad. Y cuando digo desde el principio me remito al libro de Génesis capítulo 1 versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La máxima autoridad fue, es y será por los siglos y hasta la eternidad Dios. Para Adán y su descendencia, por su hijo Set, pasando por Noé y su hijo Sem, por Abraham y su descendencia, la única autoridad, la única majestad presente ante todo el pueblo de Israel fue Dios nuestro Señor. Hasta hoy, Dios es la única y verdadera autoridad que siempre ha necesitado la humanidad. Pero he aquí que el hombre en su naturaleza caída sí se creyó la mentira de Satanás en el huerto del Edén que describe Génesis capítulo 3. No morirás, sino que seréis como dioses. Wow. Entonces, la maldad, la rebeldía, la avaricia, el pecado y el deseo de independencia, su orgullo y el amor por hacer todo lo que el hombre quiere sin que nadie lo juzgue, sin que nadie le indique qué hacer, o simplemente por creer y confiar en algo o alguien que el hombre pueda ver. Alguien igual a ellos que no solamente tuviera sus mismos intereses, sino que les gobernara bajo los mismos deseos pecaminosos de poder, fama, dinero y vanagloria. Por eso desecharon al Creador y anhelaron tener un poder representativo en los hombres, y los llevó a pedir, y aún más que a pedir, los llevó a exigir que sobre todos ellos se pusiera una figura como nunca la hubo en el pueblo de Dios. Los invito a que me acompañen al libro de Primera de Samuel capítulo 8. Pero antes de leerlo, déjeme contextualizarlos con lo que pasaba en esos momentos en Israel. Antes del libro de Primera de Samuel, encontramos el libro de Jueces, en hebreo Shofetim. En este se designan en el Antiguo Testamento una serie de personajes que se esforzaron por dirigir al pueblo y mantenerlo a salvo de la hostilidad y el dominio de sus vecinos. Más que jueces en el sentido estricto de administradores de justicia, ellos eran héroes que de modo ocasional guiaban a las tribus de Israel en su lucha por mantener los territorios entregados por Dios. Uno de esos jueces y el último de ellos fue Samuel. Con Samuel se cierra el ciclo de los jueces y se abre paso a la institución monárquica en Israel, y ellos, sin saberlo, darían igualmente el paso a la dinastía del rey David. Samuel era ya viejo y dio paso a sus dos hijos para ser jueces de Israel, Joel y Abías. Pero sus hijos eran malos, eran codiciosos, se dejaban sobornar y pervirtieron el derecho. Entonces los ancianos van a Samuel y le piden que no más jueces. Ya no queremos más jueces, sino que la administración de justicia recaiga no sobre un juez, sino que ellos quieren que se les nombre un rey. Y es aquí donde comenzamos nuestra lectura en Samuel capítulo 8 versículo 5. Vemos cómo solamente el título de este capítulo es más que subjetivo. El
capítulo 8 se denomina o se titula Israel pide rey. Versículo 5. Y le dijeron, aquí le están hablando los ancianos a Samuel, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Vemos aquí cómo Dios le dice a Samuel que el problema de los hombres no es pedir un rey, sino que en sus corazones desecharon al único Dios. Y no solo eso, sino que ya olvidaron los milagros que Dios hizo para sacarlos de Egipto. Y cómo desde ese mismo momento no habían hecho otra cosa sino que reprochar, pelear y murmurar en contra no solamente de Dios, sino de todos los siervos puestos allí por él. Israel deseaba no tener relación alguna con otra autoridad que no fuera la de ellos, la que ellos mismos quisieran. Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Dios le está aquí diciendo a Samuel, muéstrales cuál será el resultado de lo que ellos están pidiendo. Versículo 10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido el rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará, versículo 16, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey entre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Este pasaje no le suena a lo que vemos hoy en día en toda la tierra, gobernantes que toman su gente para crear sus ejércitos, que nombran sus capitanes y sus subgobernantes para mantener a toda una nación doblegada, que toman sus dineros para construir sus obras, que crean guerras pero ponen a los hijos de otros para que las peleen mientras ellos se esconden detrás de sus palacios. Dios, a través de su profeta Samuel, se lo advirtió al pueblo hace más de 3000 años. Y sabemos cómo continúa la historia. Samuel ora a Dios y él unge a Saúl como el primer rey soberano sobre el pueblo de Israel, y es allí mismo donde empieza la era de los reyes sobre el pueblo de Dios, y todos fueron mandatarios sobre Israel, unos temerosos de Dios, otros malos y otros mucho, pero mucho peor, pero todos al fin y al cabo reyes sobre Israel. En muchos de estos reinados Dios bendijo a su pueblo, porque el rey mismo, como dice la palabra, hacía lo bueno delante de los ojos de Jehová. Y si el rey era bueno, el pueblo hacía lo que el rey hacía, eran tiempos de bendición, de paz, con todos los otros pueblos, de triunfos y de victorias. Pero estas victorias estaban condicionadas al caminar del rey. Es decir, una vez hecho rey, Dios ponía sobre sus hombros toda la responsabilidad de lo que le pasara a su amado pueblo Israel. En manera alguna, indica la palabra del Señor, que la responsabilidad caía sobre tal o cual persona. Toda la responsabilidad de las consecuencias que caían sobre el pueblo de Israel eran el resultado directo del comportamiento de su rey. Cuando su rey hacía lo bueno delante del Señor y ordenaba que el pueblo igual lo hiciera, el pueblo de Israel prosperaba.
vencía a sus enemigos, crecía en gran manera, la tierra daba sus frutos a su tiempo, los cielos daban la lluvia temprana y la tardía sin cesar. Todo era color de rosa cuando el rey de Israel andaba dentro de la voluntad de Jehová. Y como ejemplo de ello, tenemos al rey David, de quien se dijo en Hechos capítulo 13, versículo 20. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Encontramos entonces en David un hombre conforme al corazón de Dios, y durante su reinado Israel fue un pueblo próspero, lleno de bendiciones de Dios y sostenido por su hermosa diestra. Andar de la mano de Dios y caminar conforme su voluntad no solo era garantía de bendición para el pueblo, sino de larga vida para el mismo rey. Y como antónimo podemos encontrar al hijo de Ezequías, un hombre llamado Manasés. Sus obras e iniquidades están en el libro de Segunda de Reyes capítulo 21 versículo del 1 al 18, quien no solo hizo lo malo delante de Dios, sino que el mismo Dios dijo de él. Versículo 10. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo: Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha cometido estas abominaciones y ha obrado peor que todos los que hicieron los amorreos que le precedieron, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Yo traigo un mal tan grande sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oiga le zumbarán ambos oídos. Mediré a Jerusalén con la misma medida que a Samaria, y la misma plomada que a la casa de Acab. Limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Abandonaré el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos. Serán presa y despojo de todos sus adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y han provocado mi ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Este Manasés tuvo que haber sido un rey terrible, pero podemos ver cómo en estos dos ejemplos Dios se manifestaba con su pueblo conforme al corazón de su rey, pero esto deviene solamente de algo que podría pasar casi inadvertido, y esto fue la mala decisión que todo un pueblo, al pedir tener una figura de autoridad distinta al Señor Dios de Israel, aun cuando el mismo Dios les advirtió a través de su profeta Samuel. Y aquí podríamos visualizar al Señor con una risa más que traviesa, mirando a todo el pueblo con una frase: ¡Ja! Se los dije. Es fácil ver cómo optar por nuestras propias decisiones sin tener en cuenta la voluntad de Dios pueden afectar no solamente el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros, sino tener consecuencias incluso para toda una nación. Los gobernantes tienen una gran responsabilidad delante de Dios, porque sobre ellos recae el cómo andan sus pueblos. Podríamos decir que una nación agobiada, llena de tribulaciones, deficiencias, angustias, dolor y derrota se debe a que sus gobernantes no conocen de Dios, y mucho menos que andan en sus caminos. Ejemplos hay muchos. Bueno, pero ¿y qué de la responsabilidad de sus habitantes? Es decir, ¿y qué de la responsabilidad que tienen los hijos de Dios? Muchos cristianos no oramos por nuestros gobernantes. Tal vez creemos que no es necesario, o pensamos que ese trabajo no es nuestro y se lo dejamos a otros. ¿Usted ha pensado esto? No oro por mis gobernantes porque estoy seguro que en la iglesia los pastores ya oraron por eso. Hay dentro del pueblo de Dios quienes critican, quienes murmuran, hablan de lo que ven en las noticias, incluso se reúnen y con un café solucionan y cambian todo un país. Pero, ¿y qué de orar por quienes Dios ha puesto en autoridad? En Romanos capítulo 13, versículo 1 dice la palabra: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Entonces el pueblo de Dios no ha sido llamado a juzgar o a establecer criterios de cómo o de qué manera debe actuar un gobernante. Ese no es nuestro trabajo. Cada gobernante responderá ante nuestro Señor de la autoridad que fue puesta sobre él. Nuestro llamado es a orar, a clamar y a suplicar a Dios primeramente por su gracia y misericordia por nuestro país, rogar para que Él tenga el control absoluto sobre nuestros gobernantes, que cambie el corazón de aquellos que son injustos, corruptos, impíos, y que tengan por gracia de Dios bien a nuestro país.
Que Dios sea quien gobierne a través de ellos, que derrame su amor en ellos y les dé sabiduría para gerenciar, administrar y darnos a nosotros lo que sea justo, pero también para que impartan justicia y juicio sobre el actuar de todos los que transgreden la ley. Y con esto no estoy diciendo nada que no sea bíblico. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 y 14, dice la palabra del Señor: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. De esa manera estamos más que seguros que el Señor hará una gran diferencia en la nación que obedezca sus mandamientos. Hoy tenemos gobiernos sumidos en el pecado, en la corrupción, en la mentira, aprobando leyes que van en contravía de la palabra de Dios, profiriendo la muerte de niños, leyes que avalan la perversión sexual y otras más que todos estamos cansados de ver. En nosotros, su iglesia, está la misión más grande y agradable a Dios. La palabra del Señor dice en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 y 16 lo siguiente: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Así pues, hoy más que nunca es nuestra obligación pedir por nuestros gobernantes, por nuestro país y por nuestro pueblo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Comencemos diciendo que la palabra exhortar la dice una persona que tiene autoridad sobre otra, es decir, que quien nos exhorta tiene toda autoridad de hacerlo. El significado de exhortar ante todo es la de incitar a una persona a hacer una cosa o actuar de cierta manera mediante un sinnúmero de razones. He aquí en este pasaje el mandamiento directo del Señor en nuestra responsabilidad de orar por nuestros gobernantes, y no solo eso, sino que se nos da la razón por la cual debemos hacer a partir del versículo 3, porque esto es agradable y bueno delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es una razón maravillosa. Además de ser una promesa bíblica hermosísima, el Señor nos dice cuál puede ser el resultado consecuencia de orar por nuestros gobernantes. Nosotros no podemos saber si por nuestras oraciones el Señor usa a uno de sus hijos para que cualquiera de nuestros gobernantes se arrepienta, confiese a Dios sus pecados y acabe siendo salvo en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, ya sea porque agrademos a Dios al orar por ellos, porque vivamos quieta y tranquilamente, porque seamos una nación piadosa y honesta, o porque algunos, ojalá todos nuestros gobernantes conozcan la verdad y sean salvos, nuestra oración tiene en todos los sentidos nada más que bendiciones y resultados extraordinarios. Solo espero que este sea el inicio de un avivamiento de oración en todos y cada uno de nosotros, que a partir de hoy, dentro de nuestra lista de peticiones o cosas por las cuales orar, incluyamos el orar por nuestros gobernantes y por nuestro país, porque quienes el Señor ponga en autoridad, que sean temerosos de Dios, de andar y caminar conforme su buena, perfecta y agradable voluntad. Y veremos más que pronto cómo Dios cumple y es fiel a su promesa, sanando nuestra tierra, haciendo que su iglesia se comprometa con Dios y clame por su misericordia y perdón. Es hora de pedir al Señor que se levante una generación temerosa de Dios, que hayan jóvenes que prediquen de manera expositiva el Evangelio del Señor, que oremos por nuestros jóvenes, por aquellos que Dios ha dispuesto nos gobiernen, que sus corazones sean como el corazón del rey David, conforme al corazón de Dios. Esta es la única manera, no hay otra. No existe ningún programa de gobierno que garantice que nuestro país cambiará para bien. Solo el humillarnos delante de Dios garantiza y hace realidad la paz de Dios. Por último, y con esto termino, no debemos en ningún momento temer por lo que dicen los medios de comunicación, que si el uno, que si el otro. Nuestro sentir debe ser solamente de confianza en nuestro Dios y Señor Jesucristo. No solo porque debemos andar en fe, sino porque el Señor lo ha prometido y Él no es hijo de hombre para mentir, ni hombre para arrepentirse. En Filipenses capítulo 4 versículo 6, y por favor acompáñeme para leerlos en unión, dice:
Por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pidamos a Dios sabiduría y oremos unidos para que Dios haga su voluntad con nuestra nación y nos cubra de su gran amor y misericordia. Que los gobernantes tengan los requisitos que pide la palabra de Dios, que amen al país y no caigan en ambición por el dinero y sus corazones se extravíen por las riquezas desmedidas, que tomen decisiones que beneficien a la nación y no a intereses egoístas, que actúen con sabiduría y prudencia. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Padre Santo, Dios de toda misericordia, yo te alabo por esta tu palabra tan sencilla y tan clara. Te pedimos por todos aquellos que están en autoridad en nuestro país, que seas tú mismo inquietando sus corazones, llamando su atención de la manera que sea tu voluntad, para que se vuelvan a ti, que reconozcan sus pecados y se arrepientan de todos sus actos vergonzosos, que reconozcas que si están allí es porque tú y solo tú los pusiste allí. No es por coincidencia, no es por palanca, no es por arreglos y trampas políticas, es solo porque tú así lo has querido. Te pedimos que toques a tu iglesia, que despierte de su dormir espiritual, que todo tu pueblo como real sacerdocio y linaje escogido clame a ti por el mover del Espíritu de Dios, que estas generaciones que vienen, aunque parezca oscuro su futuro, se levanten en santidad, que tu palabra sea predicada y corra por todos nuestros jóvenes y que ellos te busquen con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con todas sus mentes. Dales el deseo por tu palabra, el mismo deseo que tienen los niños recién nacidos por la leche de sus madres, que tengan hambre y sed de ti, de conocerte, de entenderte, de escudriñar tu palabra, que a partir de hoy todos y cada uno de nosotros incluyamos en nuestras oraciones a nuestro país, nuestros gobernantes y todas aquellas personas que están en autoridad. Toda la gloria, el poder y el reino son tuyos por todos los siglos. Esta es nuestra oración en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.